¿Sabías que, mucho antes de que llegaran los europeos, ya existían ciudades perdidas en América que desafiaban lo que hoy creemos posible? Ciudades hechas de oro, otras ocultas en la selva, y algunas que simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Hoy viajamos a lo más profundo de la historia para descubrir las maravillas perdidas de América. ¿Te atreves a explorar lo oculto? Número 1. La ciudad de Cíbola. El sueño dorado de los conquistadores. Cuando los españoles llegaron a América, no solo buscaban territorios, buscaban oro. Pero no cualquier oro, sino ciudades enteras hechas de riquezas imposibles. Así nació la leyenda de Cíbola, una de las llamadas 7 ciudades de oro. Según las crónicas, estas ciudades se encontraban en algún lugar al norte de la Nueva España, más allá de ríos, desiertos y montañas. Los rumores crecieron a partir del testimonio de un esclavo africano llamado Estebanico, uno de los 4 sobrevivientes de la fallida expedición de Pánfilo de Narváez en 1527. Estebanico, junto a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, vivió entre pueblos indígenas durante años. Al ser rescatado, compartió historias sobre grandes asentamientos al norte que, al ser contadas y retorcidas por otros exploradores, se transformaron en la leyenda de Cíbola. En 1539, el virrey Antonio de Mendoza ordenó una expedición exploratoria. A la cabeza iba Fray Marcos de Niza, acompañado por Estebanico como guía. Según el fraile, al acercarse a las ciudades, Estebanico se adelantó y fue asesinado por los indígenas Zuni. Fray Marcos, atemorizado, aseguró haber visto de lejos una ciudad grande, de casas de piedra, relucientes al sol. Regresó corriendo, convencido de que había visto una de las 7 ciudades de oro. Este testimonio fue suficiente para iniciar una de las expediciones más ambiciosas de la época. En 1540, Francisco Vázquez de Coronado lideró una expedición de más de 300 soldados, miles de indígenas aliados, ganado y caballos rumbo al norte. Recorrieron cientos de kilómetros atravesando los actuales estados de Durango, Sonora, Arizona y Nuevo México. Finalmente, llegaron a lo que Fray Marcos había descrito como Cíbola, pero en realidad era una aldea Zuni hecha de barro y piedra. No había oro. No había riquezas. Solo gente humilde, con una cultura rica, pero muy distinta a las fantasías europeas. Coronado quedó devastado. Había arriesgado todo por una visión distorsionada. No exactamente. La expedición de Coronado puede haber sido un fracaso económico, pero desde el punto de vista histórico y geográfico, abrió el camino para el conocimiento del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos. Los pueblos Zuni, Hopi y otras comunidades nativas tenían construcciones impresionantes para su contexto, edificaciones de varios pisos, comercio a larga distancia y sistemas organizativos avanzados. Es muy probable que lo que Fray Marcos vio, o creyó ver, haya sido una de estas aldeas desde lejos, brillando por el reflejo del sol en sus muros de yeso y adobe. Los relatos fueron exagerados al pasar de boca en boca, y así nació la leyenda de una ciudad dorada que nunca existió, al menos, no como la imaginaron los conquistadores. Hoy, Cíbola es símbolo de la ambición desmedida y de cómo los prejuicios europeos no comprendieron la grandeza de las culturas originarias americanas. De hecho, Cíbola dio nombre a una región real, el Condado de Cíbola, en Nuevo México. Y las ruinas de pueblos antiguos aún pueden visitarse en zonas como Zuni Pueblo y las áreas protegidas por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Más allá del oro, Cíbola representa la idea de que a veces lo más valioso no es lo que brilla, sino la historia profunda que yace en cada rincón olvidado del continente. ¿Te imaginas cruzar un desierto guiado solo por leyendas? ¿Hasta dónde llegarías por una ciudad que tal vez nunca existió? Déjame en los comentarios si tú habrías seguido el camino de Coronado, o si te habrías detenido al primer indicio de duda. Número 2. Paititi, la ciudad inca escondida en la selva. Imagina esto. En lo profundo de la selva amazónica, más allá de los caminos conocidos, se oculta una ciudad perdida construida por los incas. Una ciudad rica en oro, arte y secretos. Una ciudad que aún hoy podría estar ahí, esperando ser descubierta. Ese es el mito de Paititi,
una de las leyendas más persistentes de América del Sur. Según la tradición, Paititi fue el último refugio del Imperio Inca, una ciudad secreta a la que huyeron los nobles y sacerdotes después de la invasión española, llevándose consigo objetos sagrados, riquezas y saberes ancestrales. A diferencia de otras ciudades míticas, Paititi aparece en documentos históricos reales. En 1600, el misionero jesuita Andrés López escribió una carta dirigida al rey de España, en la que menciona haber oído hablar de una gran ciudad más allá de los Andes, donde los indígenas vivían con sus propias leyes, vestían con lujo y había tanto oro como piedras en los ríos. Este documento fue hallado siglos después en el Archivo General de Indias en Sevilla y se convirtió en una de las pistas más sólidas del mito. Desde entonces, decenas de exploradores han buscado Paititi en las regiones de Cusco, Madre de Dios y Pando, en el sureste del Perú y noroeste de Bolivia. Durante el siglo XX y XXI, arqueólogos, aventureros y hasta militares han realizado expediciones por la selva buscando pistas de la ciudad perdida. En los años 70, el explorador italiano Mario Poglia encontró referencias en antiguos manuscritos sobre una ciudad en la selva, asociada con templos, oro y ceremonias incaicas. Más tarde, en el 2001, se revelaron imágenes satelitales de una estructura rectangular oculta bajo la vegetación en el Parque Nacional del Manú, en Perú. Las autoridades prohibieron el acceso para proteger la zona, lo que avivó aún más las teorías. Algunos aseguran que estas ruinas podrían pertenecer a Paititi, o al menos a un puesto intermedio entre Cusco y la selva. Algunos expertos creen que Paititi podría haber sido confundida con Vilcabamba, la ciudad inca descubierta en 1911 por Hiram Bingham, el mismo explorador que redescubrió Machu Picchu. Pero muchos investigadores no están convencidos. Vilcabamba estaba en los Andes, no en la Amazonía. No hay evidencia de las cantidades de oro descritas. No hay estructuras ocultas como las que se mencionan en las crónicas jesuitas. Entonces, surge la teoría más fuerte. Paititi aún no ha sido encontrada, y su hallazgo podría ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo. Paititi ya no es solo una ciudad perdida. Es símbolo de resistencia inca, de conocimiento ancestral y de lo mucho que aún ignoramos sobre las civilizaciones precolombinas. Muchos investigadores piden prudencia. La selva amazónica es territorio sagrado para muchas comunidades indígenas que aseguran que la ciudad existe, pero debe permanecer protegida. No como botín arqueológico, sino como un legado espiritual y cultural. Número 3. Nan Madol, la ciudad sobre el mar. ¿Sabías que existe una ciudad construida sobre el agua con enormes bloques de basalto, en medio del Océano Pacífico, lejos de todo? Se llama Nan Madol, y ha sido apodada por arqueólogos como la Atlántida de Micronesia. Ubicada en la isla de Pohnpei, en Micronesia, Nan Madol es un complejo arqueológico formado por más de 90 islotes artificiales, conectados por canales, que parecen flotar sobre una laguna. Pero lo más impresionante no es su belleza, sino el misterio de su construcción y su origen aún sin resolver. Los muros y estructuras de Nan Madol están hechos con gigantescos bloques de basalto, algunos de hasta 25 toneladas de peso. ¿Lo más desconcertante? No existen canteras de basalto en la isla de Pohnpei. No hay registros escritos sobre cómo se movieron esas piedras. Y no hay herramientas de metal conocidas de la época. La leyenda local asegura que los constructores usaron magia para mover las piedras, o incluso que gigantes ayudaron a colocarlas. La ciencia, por su parte, todavía no logra ponerse de acuerdo. Algunos arqueólogos creen que se usaron balsas y palancas, pero ¿cómo mover tantas toneladas sobre agua y sin rastro alguno? Nan Madol fue la capital ceremonial y política de la dinastía São de Leur, que gobernó Pohnpei entre los siglos XII y XVII. Era una ciudad exclusiva, reservada para la nobleza, sacerdotes y clases altas. El pueblo común no podía vivir allí. Tenía templos, tumbas reales y espacios rituales. Incluso zonas dedicadas únicamente al culto religioso y al control espiritual de la isla. Sin embargo, esta estructura elitista provocó resentimiento entre los pobladores locales, lo que llevó a conflictos y al final del dominio São de Leur. La ciudad fue abandonada, y se dice que quienes se atreven a dormir allí nunca regresan igual. A día de hoy, nadie sabe con certeza cómo fue construida, ni por qué fue levantada sobre el agua. Y aunque algunas teorías hablan de un centro ceremonial, otros expertos proponen algo más inquietante: que Nan Madol fue una especie de centro de control del poder sobrenatural, una especie de laboratorio espiritual, donde los reyes conectaban con los dioses a través del agua y las estrellas. Incluso algunos arqueólogos han notado alineaciones astronómicas en sus estructuras. Y sí, hay teorías más osadas que la relacionan con civilizaciones perdidas como Lemuria o visitantes de otros mundos. Aunque no hay pruebas,
Estas ideas mantienen viva la intriga. ¿Es Nan Madol una ciudad perdida? En cierto modo, sí. Aislada, poco investigada, y con una historia que mezcla lo mítico con lo histórico, Nan Madol es una joya arqueológica aún sin descifrar por completo. Y lo más increíble es que muy poca gente ha oído hablar de ella. No está en los libros escolares. No es parte del imaginario colectivo. Pero está ahí, misteriosa, desafiando el tiempo y al océano. Número 4. Teotitlán, el mito de una ciudad azteca sepultada. Imagina caminar sobre un tranquilo pueblo mexicano, y que bajo tus pies, sepultada por el tiempo, exista una ciudad sagrada azteca perdida. Eso es lo que se cree de Teotitlán del Valle, en Oaxaca. Según leyendas locales y relatos coloniales, una antigua ciudad azteca, rica en cultura y poder, yace enterrada bajo capas de tierra y siglos de silencio. Pero, ¿qué tan cierto es este mito? Durante la época colonial, frailes españoles escucharon historias de una ciudad subterránea donde los antiguos mexicas realizaban rituales secretos y escondían sus tesoros tras la conquista. Cuentan que algunos habitantes hablaban de túneles y bóvedas bajo las montañas, de sonidos extraños por las noches y de entradas tapadas por miedo o protección. Incluso se llegó a decir que el mismísimo Moctezuma II habría ordenado esconder reliquias sagradas allí, para que no cayeran en manos de los españoles. Mito indígena o memoria histórica. Lo interesante es que no todo es rumor. En excavaciones recientes, se han encontrado restos arquitectónicos prehispánicos justo bajo algunas casas y caminos de Teotitlán. Algunos arqueólogos creen que podría tratarse de una ciudad zapoteca antigua anterior a los mexicas, que más tarde fue adoptada o utilizada por ellos como centro ceremonial. También han aparecido petrograbados, canales, muros y cerámicas, lo que da fuerza a la teoría de que hay mucho más enterrado bajo el valle de lo que se muestra a simple vista. Y lo más curioso, las autoridades locales no permiten excavaciones profundas, argumentando respeto a la comunidad, lo que ha encendido aún más las especulaciones. Algunas teorías, defendidas incluso por cronistas y arqueólogos alternativos, aseguran que el gobierno o la iglesia podrían haber ocultado descubrimientos relevantes por temor a desestabilizar creencias o estructuras de poder. También se menciona que durante siglos, las familias locales fueron advertidas de no excavar en ciertos lugares, por superstición o por conocimiento ancestral. Y en varios testimonios orales, hay quienes aseguran haber visto entradas selladas con piedra, cámaras bajo tierra y figuras talladas en roca, que nadie ha querido investigar formalmente. ¿Y si parte de nuestra historia estuviera literalmente enterrada y olvidada? Teotitlán del Valle es hoy conocido por su belleza, sus textiles y su cultura viva. Pero quizás también sea la tapadera de un legado oculto, una ciudad ceremonial perdida entre capas de tiempo, piedra y misterio. ¿Fue una ciudad azteca? ¿Una antigua urbe zapoteca? ¿O un híbrido ritual adoptado por distintas civilizaciones? La arqueología avanza lento, pero las leyendas siguen vivas. Y a veces, las leyendas tienen más verdad de la que imaginamos. Estas historias no solo son leyendas, son reflejos de culturas avanzadas, con ingeniería, astronomía y organización social. La historia oficial muchas veces las redujo a mitos, pero hoy, con la tecnología y el interés creciente, estamos reescribiendo el mapa del pasado. No es solo sobre oro o gloria, sino sobre descubrir quiénes fuimos realmente antes del contacto europeo. ¿Te imaginas cuántas ciudades aún están ocultas bajo la selva o la tierra? ¿Crees que Paititi o Teotitlán realmente existen? Déjame tus teorías en los comentarios. Y si te gustó este viaje por las maravillas perdidas de América, suscríbete, dale like y comparte el video con alguien que también ame la historia. Nos vemos en el próximo capítulo de Tiempo Histórico.